Vamos a leer en la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 11. A partir del versículo 1. Juan capítulo 11. Antes de leer la escritura me pedí el hermano Carlos que hiciéramos el recordatorio que aparece aquí en el programa de que dice a partir del próximo domingo se realizará el culto a las 9 de la mañana. Creo que es solo un culto el que se va a estar haciendo a partir del próximo domingo, entonces será a las 9. Juan 11 a partir del versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Hasta ahí, hermanos, oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu Espíritu, que es nuestra guía y nuestra bendición. Te damos las gracias porque podemos estar presentándonos delante de ti al inicio de esta semana y dándote gracias por la que hemos podido finalizar con tu protección y tu bendición, y suplicándote que nos lleves en tus manos en toda situación. Padre, te pedimos por la necesidad del hermano que ha venido para presentar una súplica, que le ayudes, Padre, que libres de toda enfermedad, que ampares y bendigas en toda situación, que abras tú las puertas de la bendición, que venga esa respuesta que es esperada, esa resolución que es esperada, Padre Celestial. Te suplicamos que des la salud a nuestro pastor y que lo bendigas con toda su familia, y así, Señor, que nos instruyas y que nos guíes en tu palabra, para que no hagamos ni digamos nada que pueda ser para daño, sino para edificación y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén. Cuando Dios forma al ser humano y lo pone en el huerto, eran condiciones, según se capta en la Escritura, condiciones más propicias, condiciones más favorables de vida, de desenvolvimiento de aquella existencia. No es como a veces pensamos, que Dios le dijo a Adán que iba a vivir sin trabajar. Algunos dicen el trabajo lo puso Dios de castigo. No, eso no dice la Escritura. Ya desde que lo formó le dijo a Adán Dios: aquí está este huerto para que lo labres y lo cuides. Es decir, ya había trabajo para el ser humano.
pero era en condiciones mejores, porque el castigo presenta una variable ahí del trabajo, le dice con sudor producirás el pan y espinas y cardos te producirá la tierra, y a la mujer le dice con dificultades darás a luz. Hay cierta diferencia, siempre es trabajo, pero ahora dice en condiciones un poco adversas, en condiciones un poco desagradables. Muchas veces nosotros enfrentamos en el ambiente laboral, ya sea de trabajo propio o sea de empleos, condiciones que no nos agradan, y algunos hasta haciendo como filosofía sobre eso dicen: si no trabaja en lo que le gusta, pues que le guste en aquello que trabaja, como diciendo, bueno, pues si no trabajó, si no llegó a desempeñarse en aquello que usted hubiera querido, pues haga que le llegue a agradar aquello que le correspondió, aquello que le tocó. Muchas personas dicen: es que hay que trabajar uno en su vocación. Yo creo que no siempre es posible. Yo recuerdo cuando me tocó el momento de decidir el bachillerato que quería estudiar. En aquellos tiempos se podía acceder a trabajos solo con bachillerato, ¿no? Fueron los famosos bachilleratos diversificados. Entonces a mí el que me gustaba era el bachillerato industrial. Yo quería estudiar, si en mí hubiera estado, yo hubiera estudiado en el INSA, ahí en Santa Ana. Me gustaba el nombre me sonaba bonito a mí, especialidad en electrónica, y aún hoy me sigue sonando bonito esa especialidad. Pero mis padres me dijeron que no, que fuera a estudiar el bachillerato pedagógico. Así que yo no decidí por mi cuenta, yo creo que decidieron bien, ¿no? Pero esa decisión la tomaron mis padres, así que yo llegué a desempeñarme en un trabajo que eligieron mis padres. Con los años, pues, yo creo que fue buena decisión y me agrada que ellos hayan tomado esa decisión por mí. No sé cómo habría sido si hubiera estudiado el industrial en electrónica que a mí me gustaba. No sé. Y así, en ese campo, muchas veces hay cosas que pensar, hay recuerdos. Sea un trabajo agradable o desagradable, siempre se enfrentan situaciones que lo ponen a uno en qué pensar. Por eso la Escritura nos da un consejo que se aplica al campo laboral y dice: háganlo todo como para Dios. Quiere decir, en su trabajo, pues trabajen no para sus gerentes, sino como para Dios. En su vida familiar, no se desempeñen como para su familia, sino como para Dios. En su vida de vecinos, que es una vida muy importante. Usted sabe que hay vecinos que llegan a ser como una familia para uno. Tantas situaciones donde son los vecinos los que responden, porque pues la familia no está o no puede. Hace años me dijo a mí una vecina: mire que yo estaba quemando basura y no me fijé, y el palito que usted tiene ahí estaba agarrando fuego, pero entre todos los vecinos lo controlamos. Ahí ni yo me di cuenta, ni mi familia. Fueron los vecinos los que actuaron. Dios formó su diseño para cada uno de nosotros. Eso lo testifica. Hay uno en Salmos, pero hay otros versículos en la Escritura donde dice que desde antes
Unos dicen desde antes del vientre de su madre, otros dicen desde antes de que fuera el mundo fundado. Dios tenía el diseño para cada uno de nosotros. Tanto en lo físico, eso dice el Salmo, lo que Dios pensó, dice, eso fue lo que se formó en el vientre de la mamá. Otro dice, mi embrión vieron tus ojos, no solo por verlo, sino por guiarlo, por dirigirlo. Hay un plan de Dios para la humanidad. Hay un plan de Dios para cada ser humano. Hay un plan de Dios para cada condición que tengamos que enfrentar, sea adversa o favorable. La vida del ser humano es de enfrentar situaciones, de tener aspiraciones. Algunas se logran, otras no. Unas se logran mucho más allá de lo que nosotros esperábamos. Es decir, el ser humano quisiera una vida sin dificultades, donde todo se resolviera favorablemente, y muchas veces lo logramos. Pero en este mundo, en esta condición, eso no es posible. Siempre habrá condiciones y situaciones adversas que deben ser enfrentadas desde las capacidades que nosotros tengamos. El versículo 3 del capítulo que leíamos nos habla de una de esas situaciones. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. La enfermedad siempre acompaña al ser humano desde que nace. Hay enfermedades de los tiernitos que afligen mucho a la familia. Hay enfermedades de la ya un poco mayorcitos. Hay enfermedades de la adolescencia. Hay enfermedades de la juventud. Uno dice, no, los jóvenes. Hay enfermedades de la juventud. Y bueno, ya se llega a la tercera edad cuando, como nos decía un hermano en una visita, yo recuerdo que nos dijo, el problema ya de las edades mayores es que las enfermedades le echan la vaca a uno, nos dijo. O sea que llegan en equipo. Ya son otras situaciones. Estos hermanos, estas hermanas que enviaron, tenían una dificultad. Había una enfermedad en la familia, pero ellas confiaron y dijeron: mandémosle avisar, mandémosle la razón a Jesucristo. Dios está presente en la conciencia del humano, de todo ser humano. Los salmos nos dicen que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y allá en el Nuevo Testamento, en Romanos, creo que es en el capítulo 2, nos explica una situación que muchas veces acude a nuestra mente. Yo recuerdo que en un estudio le pregunté al hermano Neftalí, bueno, ¿y cómo se salvaron los mayas, los pipiles, los aztecas y todos ellos si no hubo quien les predicara? O sea, no recibieron el evangelio. Y ahí en ese capítulo 2 de Romanos está la respuesta, donde dice que Dios buscó formas de revelarse a toda condición de humanos. Quiere decir que Dios tuvo forma de revelarse a todos esos que yo tenía la curiosidad de saber cómo iría, qué habría de ser de ellos. Dios ha encontrado y ha diseñado formas de tocar el corazón de los seres humanos. Y el ser humano lo sabe, lo siente, lo reconoce. Hace años leí yo, es algo como humorístico, pero toca una realidad. Decía, es feminista hasta que se casa. Después decía, es socialista hasta que hace pisto.
O sea que ahí deja de ser de pensar socialista. Y es ateo hasta que se va cayendo el avión. Y yo creo que es cierto. Dios toca el corazón del ser humano y el ser humano lo sabe en todo lugar, en toda situación. Si no, veamos aquí nuestra población. ¿Quién no se agrada de tener un Salmo 91 en su casa? Hasta el que rechace el evangelio, yo creo que hay por ahí algo. Otros tienen una imagen. Yo recuerdo en aquellas épocas que predominaba el catolicismo, en la mayoría de casas había un camarín. Un camarín es un mueblecito como un pequeño ropero que tiene vidrio a un lado, y eran para poner imágenes religiosas ahí adentro. Y las familias guardaban ese camarín, y ya eran, no tenían color, todos eran negros ya de tanto que habían estado ahí en las familias, y los conservaban. Yo creo que ahora ya los terminaron vendiendo para lugares de antigüedades. En todas las familias había un cofre también, esos eran los roperos de aquella época, y sabía que ponerle bolitas de creolina, decían, a la ropa, porque como eran bien oscuros, ahí los atacaban las plagas a la ropa. Pero había, y sigue habiendo una conciencia de Dios en los seres humanos, aunque rechacen, digamos, de palabra o de acción. Estas hermanas que leemos nosotros manifestaban no solo esa conciencia, sino una fe en Dios, porque dijeron: avisémosle a Jesús en esta situación adversa, avisémosle a Jesús. Y lo mismo aplica para nosotros en nuestros días. Siempre avisémosle a Jesús, siempre tomemos en cuenta a Jesús. Ahora veamos en el versículo 4 la respuesta de Jesucristo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cada situación de nuestras vidas lleva el propósito de glorificar a Dios, y eso debe ser la búsqueda nuestra. ¿Dónde está lo que va a glorificar a Dios en cada día de nuestras vidas? Lo que va a glorificar a Dios en cada situación de nuestras vidas. ¿Dónde está nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento hacia Dios? En la necesidad y en la respuesta de la necesidad, en la aflicción y en el gozo. ¿Dónde está nuestra reacción de glorificar a Dios? Por supuesto, glorificar a Dios lleva a obedecerle. Jesucristo les dijo a los discípulos: ¿me aman ustedes? Yo creo que le dijeron que sí. Pues si me aman, guarden mis mandamientos. Ahí está la muestra, les dijo él. Uno hubiera esperado que les dijera: si me aman, hablen bien de mí siempre, que es bueno. O si me aman, contéstenle a todo al que ande hablando mal de mí. O si me aman, vengan al culto todos los días, que es muy bueno, es excelente. Pero él les dijo claro: si me aman, guarden mis mandamientos. Y lo mismo es para nosotros. Si le amamos, guardemos sus mandamientos. Si queremos glorificarle, guardemos sus mandamientos. Esta enfermedad, les dijo Jesús, es para gloria de Dios. Y lo mismo podemos aplicar nosotros. Esta situación es para gloria de Dios. Esta adversidad es para gloria de Dios. Esta cosa buena que nos ha pasado, que sea para gloria de Dios también. Este gran milagro que Dios nos ha hecho, que sea para su gloria también. Allá lo dijo David:
Yo no me avergoncé, dijo, delante de la gran congregación glorifiqué a Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, voy a dar el testimonio el día lunes, porque vienen poquitos. David dijo al contrario, no, en la congregación más grande, allí di gloria a Dios, porque Él me había respondido y me había sostenido y me había ayudado. El versículo 7 nos testifica de otra situación que ellos vivían. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Había opositores también en aquel tiempo y no era oposición sencilla. Ahí dice que era oposición con piedras, era oposición a pedradas, era una oposición fuerte. El mundo siempre va a ser opositor del evangelio. Allá lo dijo Jesucristo, el que quiera ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. No se pueden mezclar. Es como el agua y el aceite. Nosotros como adultos sabemos que el agua y el aceite no se mezclan, pero el niño se divierte haciendo el experimento. Le dicen, ponga agua y échele aceite, vaya hoy, revuélvalo hasta que se mezcla, y el niño intenta, y cuando lo deja, se vuelve a ir el aceite para arriba, no se mezclan. Eso les dijo Jesús, amigo del mundo, enemigo de Dios. Y a nosotros nos parece algo un poco fuerte eso, pero también dijo Jesucristo, pero no teman, yo he vencido al mundo. El mundo en nuestros días trata de avergonzar al evangelio, trata de avergonzar al que es creyente, al que es evangélico, principalmente en los ambientes de los jóvenes. Hasta dan un nombre en inglés, un believer, dicen ellos. Hasta hay unas canciones en inglés que se burlan del believer, o sea, del creyente. El mundo trata de cuestionar. Hay una cosa muy fuerte que el mundo se ha propuesto en nuestros tiempos. Han agarrado gran tema con los diezmos y las ofrendas. ¿Verdad? Que para qué, que hay, los han engañado, que los manipulan, que es bastante difícil que el mundo comprenda. El diezmo y la ofrenda lo presentamos con gozo. No nos manipuló nadie, no nos han engañado, no nos han dicho mentiras, no nos han dicho falsedades. Es parte de nuestro gozo. El mundo entrega sus diezmos también, solo que ellos se los entregan a los cantantes. Eso de ir a ver un cantante, eso es carísimo, ir a ver un cantante de esos famosos que llegan ahí. El mundo le entrega los diezmos a los que producen bebidas alcohólicas. Una bebida alcohólica comprada en una tienda vale, pongamos, vale $1. Comprada en un restaurante yo creo que vale como $5 la misma bebida. El mundo paga el diezmo también, se los paga a otras situaciones y no se da cuenta. Había opositores y sigue habiendo oposición. Los valores del mundo son contrarios, muchas veces en los mismos trabajos. Idealmente dicen, el buen trabajador, ese es el que ascienden. En el trabajo ascienden al contrario. El que invita al jefe a tomar, ese va ganando ascensos. El que sale con el jefe a divertirse, aunque no sea buen trabajador, ese es el que va ganando los ascensos. Pero ya Dios nos había advertido. Ahí en los salmos hay muchos versículos donde dicen, no te extrañes cuando veas prosperar al impío. O sea, que eso no sea motivo de cuestionamiento para nosotros. El Señor ha señalado camino para todo aquel que quiere ser fiel, para todo aquel que quiere buscar los caminos de Dios. Claro, ahí nos desenvolvemos en el mundo. Jesús lo dijo, ahí tienen que estar, les dijo a sus discípulos,
pero yo le pido al Padre que lo guarde del mal, que no sean llevados por las propuestas del mundo. Estos que se oponían trataban de desvirtuar la predicación de Jesucristo, y ahí vemos nosotros que le andaban buscando. Hasta le dijeron a uno: miren, vayan y díganle a Cristo que si hay que pagarle impuesto a los romanos. Era una trampa fuerte. Si decía Jesús: no le paguen, lo iban a ir a acusar con miren, ahí anda uno que dice que no les paguemos. Y si decía Jesús: sí, es bueno que les paguemos, sí iban a ir donde los judíos: miren, ese es prorromano, ese no quiere a nuestra nación, es aficionado de los romanos. Andaban buscándole ahí. Eso hace el mundo siempre. Pero nosotros podemos ver un poco más adelante en el versículo 25, siempre referida a esta situación, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y es el que está entre nosotros. Él se los dijo: donde estén 2 o 3 de ustedes, ahí estoy yo en medio de ellos. Cada congregación es el cumplimiento de esa promesa de Jesucristo. Cada culto, yo creo que Jesucristo ya sabía que iba a haber momentos en que 2 o 3 iban a venir al culto, y por eso les dijo así, porque les pudo decir donde estén 10, pero como Él lo mira todo, ¿no? Ya sabía, y dijo: cuando vengan 2 o 3 quizás se van a preocupar, así que les voy a decir que aunque estén 2 o 3, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Aquí está la respuesta para toda situación. Ahí lo dice: aunque esté muerto, va a vivir, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la situación más difícil. Hasta hay dichos humanos que así lo expresan, dicen: para todo hay remedio, menos para la muerte, se dice humanamente. Espiritualmente ya no aplica ese dicho, porque hay remedio, aquí lo dice Jesucristo, aún para la muerte. Y si se aplica a la muerte, se aplica a cualquier situación adversa que habremos de enfrentar en esta vida. Aquellas hermanas acudieron a Jesús. Jesús dijo: esto es parte del plan de Dios, no es para muerte, no es para fracaso. La Escritura nos dice que los planes de Dios para nosotros son planes de vida, de bendición, de gozo, de paz, para las familias, para los matrimonios, para los proyectos que nos formamos en la vida, para los propósitos. Hoy dicen que es muy difícil decidir, los que se deciden por estudiar, dicen que están tomando ya sus cursos de ingreso a la universidad, pero no tienen claro qué quieren estudiar. Hay situaciones de duda, ya no se diga otras situaciones. El mundo en sus condiciones impone situaciones muy adversas. Entre tantas guerras que hay actualmente en el mundo, la más mediática, digamos, entre Rusia y Ucrania, ha venido a desembocar en situación adversa para la economía total del mundo. Dicen algunos que comentan sobre eso que posiblemente las sanciones van a terminar provocando mayor daño que la propia guerra en sí. Bueno, no sabemos, no tenemos tanta información como para pensar en aclarar esas situaciones nosotros, pero sí tenemos respuesta para toda situación
en esta declaración de Jesucristo y de la hermana que le confirmó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Eso da respuesta para todos nosotros, da seguridad y da fortaleza para todos nosotros. Que nuestra fe no falte, como le dijo Jesús a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y nosotros sabemos que es fe en Dios, que como lo dice la Escritura, es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no vemos, pero en Dios, que Él tiene ese plan que habrá de cumplirse y que nuestra salvación es aferrarnos a ese plan de Dios y a ese propósito de Jesucristo para nosotros, y que aunque sea esa pequeña llamita de reconocimiento de Dios crezca en aquella persona y llegue a recordar, porque eso lo dijo Jesucristo, el Espíritu Santo les va a recordar que Cristo Jesús vino para salvarnos a cada uno de nosotros y para darnos vida y vida en abundancia. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Te suplicamos, Señor, que con tu Espíritu la fortalezcas en nuestras almas, Padre, para que tu palabra sea presente en nosotros y que nuestra fe no falte, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que ayudes a todo aquel que todavía no ha creído, Padre eterno, para que venga salvación y reciba a tu Hijo Jesús como su Salvador. Bendito sea tu nombre por siempre, y en ti esperamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.